recibido. Otro ejemplo del cambio en actitud entre algunos acerca del texto recibido. Este es el año 1992. En realidad es mi convicción personal y creencia, después de estudiar este asunto desde 1971, que las palabras de los textos griegos recibidos y hebreos masoréticos que subyacen la Biblia King James son las mismas palabras que Dios ha preservado al pasar los siglos, siendo las palabras exactas de los originales mismos. Otro ejemplo, esta vez del año 2003. Aquí dice: el Text Receptus es el único texto que aún es afirmado ser incorruptible, puro, inadulterada y sin error, aunque no es la posición histórica como ya hemos demostrado. Del mismo libro vemos esta cita, dice: el cumplimiento de las enseñanzas bíblicas de preservación y disponibilidad perfecta requiere la fusión de todas las palabras en una edición impresa canónica. Solamente el texto detrás de la versión King James cumple con este modelo bíblico. Entonces aquí vemos de un movimiento que quiere imponer la Biblia King James al destacar el texto en que descansa la versión King James, pero realmente si hay una desviación en King James del texto recibido, afirman muchas veces que hay que seguir la Biblia en inglés y no el griego. Ahora, mi pregunta para este autor es lo siguiente: ¿dónde estaba la preservación antes de 1611? Porque según lo que escribió aquí, parece que está indicando que no hubo preservación hasta este año, según lo entiendo yo. Este mismo libro dice lo siguiente, por otro autor dentro de ese libro, dice: Dios no le ha guiado a sus iglesias a declarar que el texto debajo de ninguna otra traducción es perfecta. Los bautistas que hablan español no declaran que el texto debajo de la Reina Valera es perfecta, siendo que el hombre tiene que vivir de toda palabra. Los santos pueden saber dónde se hallan esas palabras. Tienen que estar debajo de la King James, porque solamente allí el Espíritu ha guiado a sus iglesias a declarar que están perfectamente preservadas. Ahora quiero mencionar que esa creencia de que solamente debajo de la King James está la perfección de la preservación es un movimiento nuevo, es una enseñanza nueva. Entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta. Otra cita aquí de otra fuente, otro escritor que dijo lo siguiente: ¿no es el texto griego debajo de la King James el Textus Receptus? ¿El Textus Receptus de quién? No completamente el de Erasmo o el de Estéfano o el de Besa. Es una nueva edición del Textus Receptus, el cual refleja las decisiones textuales de los traductores de la King James, mientras estudiaban con oración y comparaban los manuscritos preservados. De acuerdo con la Sociedad Bíblica Trinitaria, las ediciones de Besa, particularmente el de 1598 y las dos ediciones de Estéfano, fueron las fuentes principales usadas para la versión autorizada en inglés de 1611. La presente edición del Textus Receptus debajo de la versión autorizada en inglés de 1611 sigue el texto de Besa 1598 como la autoridad primaria y corresponde con el Nuevo Testamento en el griego original de acuerdo al texto seguido en la versión autorizada editada por F.H.A. Scrivener. Lo que estamos observando aquí es una nueva enseñanza, aunque dice, bueno, sí, el texto recibido es la autoridad final. En realidad la King James es la autoridad final porque es el griego detrás del King James. Entonces ahí está diciendo que no es el de Estéfano o el de Besa, sino una nueva edición del texto recibido, el cual refleja las decisiones textuales de los traductores de la King James. Entonces esto hace falta tomar en cuenta, que hay veces que dicen, hola, el griego, el texto recibido, la autoridad final, pero algunos que dicen eso, pero creen lo que aquí estamos proyectando, esta cita aquí, donde en realidad se están refiriendo a un texto recibido que según ellos realmente es
las decisiones textuales de los traductores de la King James. Ahora vamos a ver evidencia indirecta de la posición histórica por medio de traducciones cercanas al Textus Receptus. El hecho de que históricamente no se creía que jamás se puede desviarse del Textus Receptus queda demostrado en las mismas traducciones que se basaron mayormente en el Textus Receptus. Ninguna de dichas traducciones históricas han sido encontradas sin contener alguna desviación del Textus Receptus. Por ejemplo, la revisión 1602 de Cipriano de Valera, elogiado por muchos por su cercanía al Textus Receptus, contenía desviaciones. Un ejemplo sería en Romanos 1:16. Revisa ediciones basadas en el Textus Receptus como la Biblia Diodati en italiano, la Biblia Osterwalder en francés, la Biblia de Lutero en alemán, la Biblia Almeida en portugués, etc., para ver si no contiene pasajes que coinciden con algunos que han sido atacados en la Reina Valera. Y no vamos a entrar en esos detalles porque sería muy extendido. Aquí dice otro ejemplo al que no le falta ironía, es el hecho de que en algunos casos la versión King James de 1611 en algunos lugares se apartó del Textus Receptus. Aquí hay ejemplo de confesiones de desviación del Textus Receptus en la King James por sus defensores. En su libro The Authorized Edition of the English Bible 1611, its subsequent reprints and modern representatives, el señor Scribner tiene una lista empezando en la página 262 con unos 60 lugares donde la King James se desvió del Textus Receptus y cree que aparentemente se siguió la Vulgata Latina en esos lugares. Él afirmó que sentía que su lista no era completa. Se debe tomar en cuenta que Scribner no era enemigo de la King James y por tanto esto añade validez a su investigación. El Dr. Edward Hills, quien ya hemos citado varias veces como defensor de la King James, afirmó lo siguiente: a veces los traductores de la King James abandonaron el texto griego imprimido y se unieron con versiones más tempranas en inglés en seguir la Vulgata Latina. Ahora, en conclusión, quiero afirmar lo siguiente: hemos comprobado con abundante documentación que la posición histórica de los defensores del Textus Receptus es que el texto recibido no es perfecto, pero sí es confiable, y en la opinión de ellos y en la de este servidor es de que debería ser la base para toda traducción, es la mejor representación de la palabra de Dios preservada en los manuscritos. El Textus Receptus ha sido probado por muchos siglos y ha sido la base de casi todas las traducciones. Muchas gracias.